Salude usted a la persona que está a su lado. Qué bueno es estar aquí, qué bueno es estar aquí. Vamos a buscar en Romanos 6, del verso 1 al 14, vamos a leer Romanos 6, del 1 al 14. Ustedes saben que además de leerlo, pues también proyectamos en la pantalla de la izquierda los versos. El título del mensaje, el título largo, Nuestro viejo hombre, el cuerpo del pecado y el pecado. Tres cosas, nuestro viejo hombre, el cuerpo de pecado y el pecado. Y para leer Romanos 6 del 1 al 14 nos ponemos en pie, como siempre acostumbramos, para leer la palabra del Señor. Romanos 6 del 1 al 14 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, gracias por esa palabra. Señor, nuestra petición a ti, que nos ayudes, nos ilumines el entendimiento, que nos capacites para entender tu verdad, que esa semilla sea sembrada en el corazón y dé fruto. Señor, en tus manos ponemos este mensaje, dándote gracias por lo que has de hacer. Presentamos a aquellos que todavía no han dado el paso de fe, que tú toques sus corazones, tanto los que están presentes, los que nos ven por internet o por televisión. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos a ti. Amén, amén. Gloria a Dios. Romanos 6, del 3 al 6, lo vamos a repasar, porque vamos a desarrollar el tema de principalmente de esos versos, especialmente del verso 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que ahí habla de la conversión como una muerte a la semejanza de Jesús, que murió y
resucitó victorioso y el bautismo representa eso, dice, somos plantados, hundidos, sembrados en el agua, imitando simbólicamente lo que pasó con Cristo. Fue con nuestros pecados a la cruz, fue a la tumba, al tercer día levantó victorioso, ¿verdad? Resucitó, o nosotros venimos con los pecados, los ponemos en las manos de Jesucristo y también pasamos de muerte a vida. Tenemos una vida resucitada. La primera resurrección que experimenta un cristiano es la resurrección del alma muerta que tenemos por causa del pecado. Recibimos vida de Dios. Eso es una resurrección espiritual. Tenemos que empezar por ver lo que es cristianismo, por lo que enseña la Biblia, y borrarnos los conceptos religiosos de cristianismo, ¿verdad? Es que yo soy bautista o católico, yo voy a la iglesia, me bautizaron, no me bautizaron, etcétera. Mi mamá es cristiana, me quería en la iglesia. Todas esas cosas no tienen valor en cuanto a la salvación, porque la salvación es un nuevo nacimiento espiritual, ¿verdad? Es un evento de crisis donde yo reconozco mi pecado y le entrego mi vida y mis pecados a Jesús y lo recibo como Señor de mi vida, ¿verdad? Así que tengo que ver la salvación, el cristianismo, como un nacimiento a una vida nueva y una muerte a una vida anterior. Tengo que empezar porque mi mente sea programada para que ya yo no soy la misma persona que ahora va a la iglesia y antes no iba. Eso es humano, eso es carnal. Hay gente que te puede criarse en la iglesia y si no se convierte, pues es un inconverso que está en la iglesia, ¿verdad? Así que la realidad es que tenemos que empezar por tener entendimiento en cuanto a lo que es el cristianismo. Es una vida nueva, no es una vida reformada. No, porque yo antes bebía y ahora ya no bebo, ¿eh? Si esa es su conclusión de cristianismo, no, yo antes estaba de esto, hacía aquello, damos los testimonios y hablamos así, porque yo no era cristiano, pero yo hacía esto y aquello, y ahora yo dejé aquello y otro. Entonces es por mis obras, me salvé porque ahora yo dejé cosas. Pero la Biblia dice que la salvación es por obras. Tiene que ocurrir el nuevo nacimiento espiritual y eso se llama conversión, ¿verdad? Es dar la vuelta, mirar al Calvario y reconocer que no tenemos acceso a la gloria de Dios por nuestro pecado y entender que alguien pagó mi culpa y yo creo en esa persona, reconozco el poder que tiene para perdonar y le entrego mi vida y mis pecados a Cristo de corazón, y eso sí que es el nuevo nacimiento espiritual. Pero tenemos que empezar a ver como un evento real de vida y no como una práctica religiosa. Tenemos una práctica religiosa. Y venimos a la iglesia en la semana, venimos el domingo, tomamos estudios bíblicos. Claro, en la Biblia nos manda que nos congreguemos y hagamos todas esas cosas. Pero ya no estamos hablando de eso, no es la salvación. La salvación es una relación viva donde ya yo tengo una nueva naturaleza. Un cristiano es un milagro de Dios, un milagro de creación. Usted no existía su nombre en la gloria. No se conocía su nombre en los libros de la eternidad. Y usted se convierte a Cristo y usted es conocido, usted es miembro de la familia de Dios. Legalmente, si usted se convierte, usted tiene una herencia por haberle dado la vida y su corazón a Cristo. Usted recibe una herencia. Y esto hay que entenderlo. Porque entonces quedamos dando la lucha de la voluntad humana. No, es que yo voy a dejar esto, yo tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello. Y entonces quiero hacer en la carne lo que solamente puede hacer en el espíritu. Porque la carne no puede santificar al cuerpo. Ese es el vano intento de los que viven bajo la ley. No puede. Es como el AM y el FM. Porque en este lugar hay ondas de montones de televisión y todo. Lo que pasa es que no tenemos el receptor para recibirlas o las antenas apropiadas, ¿verdad? Pero aquí hay ondas hasta cortas. Aquí hay ondas de Australia que están ahí, de alguien radioaficionado que está por allá enviando señales. Y si usted pone una antena, se comunica con alguien de Australia. Y hay ondas de aquí de satélite, de un montón de cosas. Pero ¿por qué usted no está captando ese televisor que no está escuchando? Porque no tiene el receptor apropiado. Entonces, el cuerpo, lo incorruptible, lo corruptible no puede heredar la corrupción. Nadie puede santificar el cuerpo lo suficiente para que sea digno de ir a la gloria de Dios.
Porque lo corruptible no hereda. Por eso es que ese cuerpo tiene que ser transformado en la venida de Cristo. Entonces tenemos que entender principios para crecer, para madurar. Tenemos que entender principios. Entonces, vamos a ver ese versículo 6 del capítulo 6. Habla de tres cosas ahí. Si ustedes se dan cuenta, el verso 6 del capítulo 6 de Romanos habla de el viejo hombre, el cuerpo del pecado y habla del pecado. Tres cosas. El viejo hombre, el cuerpo del pecado y el pecado. Y vamos rápidamente a ir por esas tres partes porque es importante para que entendamos cómo somos nosotros. Bien importante entender el campo de batalla. Usted tiene que entender la guerra espiritual que usted tiene. Hay un entendimiento que es para salvación, donde usted reconoce su pecado, le entrega la vida a Cristo, pero después usted se encuentra con que ya usted es cristiano, pero sigue habiendo una guerra. Hay una vieja naturaleza que le llama el viejo hombre, que va a seguir persistiendo en que usted haga lo incorrecto, va a seguir tratando de corromper, y ahora que su fe sea una fe de derrota, de donde usted se pasa viviendo haciendo cosas que no debe, donde usted no vive en obediencia, ¿verdad? Y esa vieja naturaleza, usted tiene una nueva naturaleza espiritual, pero tiene una vieja naturaleza adámica. Usted camina por la vida con esas dos naturalezas. No se acaban las tentaciones cuando usted se convierte al Señor. Entonces, el viejo hombre, eso es la naturaleza adámica, es nuestra inclinación al pecado que viene por la corrupción que pasa de Adán para acá, ¿verdad? Y es también la parte no corporal que heredamos de Adán, porque también heredamos un cuerpo físico Es la parte no corporal que tiene que ver con pensamientos, ¿verdad? Que vienen corrompidos, esa mente viene corrompida por causa de esa herencia adámica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos versos. En 1 Corintios capítulo 15, expresa eso que yo estoy diciendo de ese viejo hombre, de esta naturaleza. Capítulo 15, verso 45, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán es Adán y el segundo Adán es Cristo, se le llama el segundo Adán. Él era un alma viviente, pero a Cristo es su alma vivificante, o sea que da vida, ¿verdad? El primero tenía vida, Dios le dio vida, y el segundo da vida. Son dos dimensiones diferentes. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Así que viene primero el primer Adán y después entonces en la historia llega el segundo Adán que se llama Jesucristo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Eso está claro, ¿verdad? Lo entienden, ¿verdad? ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Así como Adán, nosotros también, los terrenales, somos iguales, ¿verdad? De la misma manera. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Llevamos también la naturaleza de Cristo. Tenemos una doble naturaleza, ¿verdad? Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Está hablando que los cristianos entonces tienen eso y eventualmente recibiremos un cuerpo glorificado, promete la Biblia. Ya ese cuerpo glorificado no tiene las tentaciones y las luchas que tenemos en este cuerpo, pero eso no ha ocurrido todavía. Eso está en la resurrección, ¿verdad? Pero te digo, hermanos, que la sangre, voy a leer esto bien importante, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que la Biblia nos dice que arrastramos una naturaleza heredada. Un cuerpo que viene porque somos descendientes terrenales de Adán y un alma corrompida por causa del pecado que tiene una inclinación, le llama concupiscencia, una inclinación a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Eso entonces hay una poder, el pecado tiene un poder en el viejo hombre. El viejo hombre, esa naturaleza adámica es seducida, ¿verdad? Tiene la inclinación a inclinarse a hacer lo incorrecto. Por eso es que hay una lucha, por eso es que hay que refrenar, por eso hay que aprender.
a manejar nuestras propias inclinaciones, ¿verdad? Hay que saber huir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le damos lugar, porque usted sabe que eso está ahí, ¿ve? El problema es que cuando usted es un incauto, usted se arriesga. Camino con quien no debo caminar. Porque no, yo no me va a pasar nada. Establezco amistad con la persona que no debo de establecerlo. Me pongo a comunicarme por internet con quien no debo de hablar o por teléfono. Empiezo a hablar conversaciones secretas, pero eso no es nada malo, es que somos amigos. Pero usted está casado, usted está casada. Permito y las bromitas en el trabajo, ¿verdad? No, pero es que somos compañeros de trabajo, ¿verdad? Y cositas así, usted como que no se da cuenta que hay en acecho en su propia alma unas inclinaciones que pueden despertar a un monstruito que usted lleva adentro. Y usted tiene que saber eso para que pueda vivir de una manera correcta. En Romanos 7, el apóstol Pablo habla de ese poder del pecado y habla inclusive, incluyéndose él mismo, ¿verdad? Pero está hablando de todos nosotros. Romanos 7, 14, habla el apóstol Pablo, escribe, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, la ley de Dios es buena, el que tiene la inclinación es uno, no es la ley de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ese pecado que mora en uno es lo que llamamos la concupiscencia. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí viene la lucha de que uno como cristiano pues quiere vivir correctamente, pero viene esa lucha, ¿verdad? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién me librará? El apóstol lanza un grito de angustia. Entonces dice, yo soy un apóstol, pero no puedo dejar atrás esta naturaleza. Entonces, la vida victoriosa del cristiano es aprender a manejar algo que va a acompañarle toda la vida de una manera correcta. Es aprender a vivir en una relación espiritual, es aprender a discernir entre el mal y el bien con la ayuda de Dios. Y vamos a ir hablando de eso más adelante. Pero entonces vemos que hay los pecados se originan ¿dónde? Se originan en la mente, ¿verdad? Jesucristo lo dice en Mateo 15, verso 19. Jesucristo lo dice de esta manera, y vamos a leer ahora Mateo 15, 19, y ya mismo llegamos ahí, que dice así, estoy moviendo la Biblia hacia allá, 15, 19, dice, porque del corazón, dice Jesús, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen del corazón. El corazón en la Biblia, Jesús no está hablando de la bomba del corazón. El corazón, esa palabra se usa para hablar del alma, del interior. Es que salen. Quiere decir que el pecado se origina en un concepto primero y después se hace realidad en la vida. Pero primero viene como una propuesta de una naturaleza caída que considera una opción que no es lo que Dios quiere, pero por ser una naturaleza caída, le da lugar, está inclinado a pensar, yo puedo hacer esto, me conviene, me gusta, o mira, nadie lo va a saber. O sea, esa inclinación, esa concupiscencia razona, manipula, justifica. Nadie lo va a saber, una sola vez, no lo vuelvas a hacer más, ¿verdad? O seduce, debe ser agradable, sería
tremendo hacer esto. O te dice, otros lo hacen porque también está el enemigo ahí de las almas, aprovechando tu debilidad, ¿verdad? O está de moda, mis amigos lo hacen. Hay 20,000 maneras donde el viejo hombre va a razonar algo que va en contra de la voluntad de Dios para que tú entonces lo permitas que proceda hacia adelante. Hay que identificar eso, porque eso es lo que está diciendo Jesucristo y lo que dice el apóstol Pablo también. Vemos también allá en Romanos, capítulo 6, vemos también que se habla de la segunda parte y le menciona en el versículo 6 del capítulo 6 de Romanos, menciona el cuerpo del pecado. Está el viejo hombre, que dijimos que es esa herencia de maldad que está ahí, que propone cosas y se justifica hacer cosas y que nos seduce para que hagamos cosas que no le agradan a Dios. Pero está el cuerpo del pecado, que es este cuerpo, que también tiene la herencia de corrupción que pasa a las próximas generaciones. El viejo hombre instiga al cuerpo a pecar. Y como el cuerpo es adepto, le gusta las experiencias, lo nuevo, las sensaciones, los deleites, pues entonces están todos los ingredientes para que una persona, aún amando al Señor, pueda incursionar y pueda hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y entonces pues eso no es lo que usted ni yo queremos. No queremos eso. Usted no quiere vivir. Pablo dice, yo no quiero, ¿verdad? Entonces usted entiende, tiene que entender que hay una lucha. Y que esa lucha no termina porque usted se haya convertido a Cristo, que posiblemente comienza porque no existía antes, porque usted no tenía dos naturalezas antes, tenía una sola, no tenía la naturaleza espiritual, no tenía el Espíritu Santo. Así es que, pues, usted hacía y vivía como, ¿verdad? Siguiendo la corriente de este mundo, igual que las demás que por ahí. Unos siendo más controlados que otros, pero al fin y al cabo, sin una lucha, porque no había un Espíritu Santo, no había una nueva vida en usted que ocurre cuando usted se convierte a Cristo. Así que para que haya una lucha tiene que haber dos bandos. Y los que no tienen a Cristo no tienen dos bandos, tienen uno solo. Bajo el príncipe de las tinieblas, porque no viven bajo la relación con Dios. Así que el cuerpo del pecado es el elemento corporal, así como el viejo hombre es la parte no corporal, que más tiene que ver con la mente, que brega con las tentaciones principalmente. El cuerpo tiene que ver con esto mismo, lo físico, lo sensorial, ¿verdad? Que entonces también tiene una debilidad y una inclinación a tener descontrol y responde entonces a las sugerencias del viejo hombre o de la mente corrompida que llevamos por el mundo y que camina con nosotros todos los días en una lucha. Entonces ahí viene y se establece un proceso donde de una etapa uno pasa a la otra hasta que llega a la comisión del pecado. En Santiago, libro de Santiago, capítulo 1, del verso 13 en adelante al 20, dice Santiago, escribe Santiago, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, viejo hombre, el hombre corrompido que heredamos de Adán, desde su propia concupiscencia, ¿qué es eso? La inclinación al pecado, otra palabra para concupiscencia, otra definición. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, eso que empieza en la mente, esa concupiscencia, después que ha concebido, uno queda embarazado. Está equiparando a eso como cuando alguien tiene una relación amorosa que primero seduce, después viene entonces la comisión del acto y después viene el embarazo y después da luz, ¿verdad? Pues está comparando el pecado como que primero empieza con la seducción, después de la seducción uno queda encinta donde ya el pecado está aquí.
No estamos hablando aquí de un bebé que es pecado, estamos hablando simbólicamente, ¿verdad? Usted queda encinta del pecado, el que sea. Ya ese pecado lo va a dar a luz porque ya se embarazó, ¿verdad? Vamos a seguir el proceso, vamos a leerlo. Cuando uno es tentado, verso 14, de su propia concupiscencia se ha traído seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Quiere decir entonces que hay un proceso de pasar de la mente al cuerpo. Hay un proceso donde el primero se considera lo que se quiere hacer, se le da lugar, no se detiene en ese momento. Fíjate que el Padre Nuestro tiene mucha sabiduría. No dice, líbranos, Señor, del pecado. Dice, líbranos ¿de qué? De la tentación. Porque es ahí cuando viene la propuesta, el mejor momento para detenerlo. Ahí, estoy casado, esa mujer guapa me mira, me coqueteó, ¿verdad? Ahí está, ¡bum!, viene la mente. Sería tremendo tener, oye, muchacho, esa mujer tú voy a tener una tremenda voluntad, experiencia con esa mujer, ¿verdad? Estilo otro, y vienen los argumentos del enemigo y de la mente tuya. Nadie lo va a saber, es una aventura, te vas a deleitar. El cuerpo dice, chévere, lo que yo quiero. Pero en ese momento de la tentación es que viene el verdadero amor a Dios, viene la reacción espiritual que Pablo le dice a Timoteo, dice, huye de las pasiones juveniles, porque iba a ser pastor de una iglesia, él era un joven. Y le dice, Pablo sabiamente le dice, tú vas a tener que pastorear muchas mujeres allí. Tienes que huir. Tienes que aprender a huir. Las personas que amamos a Dios tenemos que ser unos cobardes. Y huir. Si es que queremos glorificar a Dios con nuestro ministerio. Porque si no, vamos a tener miles de oportunidades de hacer lo incorrecto. ¿Por qué? Porque tú le das lugar, ¿verdad? O inclusive tú inicias la oferta, ¿verdad? Tú inicias el coqueteo, el mensaje. Si muerde el pescadito, lo saca, y si no muerde, tú dices, no, pues yo no tiré ninguna carnada, ¿verdad? ¿O qué? No tiene que ser cobarde, tiene que huir, tiene que poner murallas. La gente casada tiene que estar poniendo murallas. Es un ejemplo, no estoy hablando del sexo nada más. Porque la tentación puede ser que tú robes en el trabajo o que te engañes a la gente o que seas un chismoso por dentro. Las tentaciones son de montones. Puede incluir mentira, puede incluir violencia, puede incluir orgullo, puede incluir, no es el sexo nada más. Pero siempre esa es la tentación donde comienza el proceso, que es donde se tiene que detener, porque una vez quedas embarazado, ya está ahí. Ya pasaste a una segunda etapa. Y entonces lo que está diciendo ahí es Santiago, es que identificándonos cómo es que ocurre el proceso, tú como cristiano tienes que entender cómo es que ocurre ese proceso, ¿verdad? Además de eso, lo otro que menciona ahí en Romanos capítulo 6 es el pecado. El pecado, ¿verdad? Dice que después que es concebido, del viejo hombre tienta, se concibe y después el cuerpo responde en la acción, ¿verdad? Haciendo lo que Dios dice que no está bien. Esa es la definición de pecado, ¿verdad? El pecado es todo aquello que contradice o se revela contra la ley y el carácter de Dios. Todo aquello. Y hay pecados del alma, como el orgullo, la codicia, el odio. Son pecados de aquí. Y son pecados también. Pero entonces, hay pecados, la lista es inmensa de las cosas que uno puede hacer en contra del carácter de Dios. Yo me puedo mentir, puedo robar, puedo manipular a la gente hábilmente para conseguir las cosas, y eso es pecado. Yo puedo poder hacer el bien y no hacerlo, pasar por el lado de alguien que está, como pasó en la Biblia, habla de la parábola del
del buen samaritano, ¿verdad? Pasó el levita y el sacerdote, iban para el templo y vieron un hombre tirado herido, que lo habían asaltado, y ellos lo vieron sangrando, golpeado, y dijeron, nosotros lo ayudaríamos, pero vamos para la iglesia. Y se fueron. Y Jesús pone una crítica a eso. Dice, fíjate, vino uno que no era de la iglesia, se detuvo, le curó las heridas, lo llevó a una posada que lo atendieran y lo cuidaran. Queriendo decir, aquella gente tenía que ese día faltar a la iglesia, tenían que ayudar a esa persona que estaba tirada en el camino, porque ese es el corazón de Dios. La ley era, hay que ir a la iglesia el sábado, pero se olvidaron del corazón de Dios, que les puso un hombre en el camino para que ejercieran la misericordia. Y entonces uno puede volverse tan religioso que se está muy orgulloso de su religión, pero no tiene misericordia. Hay gente que son bien legalistas, bien religiosos, pero son gente dura de corazón. No pueden ver al pecador con compasión, lo ven con ira. Como dijeron los discípulos, Señor, ¿por qué no manda fuego del cielo para que consumas esa aldea? Que no nos quisieron recibir. Y Jesús le dijo, ¿de qué espíritu son ustedes? Yo no vine aquí a quemar aldeas. Entonces, lo que estamos hablando es que los pecados pueden ser una lista inmensa de cosas que uno puede hacer que no son agradables a Dios. Pero estamos en un caminar. Dios conoce que tú y yo tenemos una doble naturaleza. Dios sabe que tú y yo tenemos una concupiscencia o un viejo hombre. Dios sabe que tenemos el cuerpo del pecado. Dios sabe que el pecado está ahí, rondando. Dios lo sabe. Y Él con todo eso nos amó y nos dio vida. Y está con nosotros y no nos va a dejar. Pero por otro lado, la meta mía como cristiano no es vivir pecando. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice ahí. Así que yo tengo delante de mí una realidad. Yo le di mi vida al Señor, yo soy un hijo de Dios. Eso es para la eternidad. Yo tengo una doble naturaleza, donde, como dice Pablo, en mí y en cada uno de los creyentes, incluyendo los apóstoles, había una inclinación y esa doble naturaleza de adámica está ahí y va a estar ahí siempre. Eso hay que entenderlo para no andar como incauto. Porque si yo no me doy cuenta de eso, yo tengo que amar a Dios lo suficiente. Por eso Jesucristo dice, el que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús que está diciendo, cuando la gente me ama de verdad, no se deleita en hacer lo malo, porque me aman y saben que a mí no me gusta. Por lo tanto, cuando ven que están atrapados en algo, quieren salir. Dios está contigo en esa lucha. Porque si el Espíritu Santo te abandonara cada vez que tú tienes una lucha, ¿por quién te va a ayudar a luchar entonces? ¿Qué es lo que predican por ahí? No, el Espíritu se va y te deja. Entonces, ¿cómo yo puedo dar la lucha con esta realidad que yo tengo y que tiene el apóstol Pablo de este cuerpo de muerte, como grita él? ¿Cómo voy a dar la lucha si el Espíritu Santo me deja? Pero Dios está condicionando a través de la palabra de Jesucristo de que el amor tiene una dimensión de agradar a Dios. Es como decir, es inconsistente que tú digas que me amas y no te importa ofenderme. Entonces, tenemos que decir, tenemos este problema. Dios nos entiende. Si pecáramos, como dice Primera de Juan, abogado tenemos en el cielo. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no nos abandona. Pero hay que dar esa lucha. No puede ser mi vida de cristiano una que domine el viejo hombre y domine la carne, el cuerpo y domine el pecado, y yo voy a la iglesia el domingo y vuelve y sigue por ahí el pecado y sigue el viejo hombre controlando mi vida y voy a la iglesia el domingo. Eso es una contradicción. Pero Dios es fiel. Dios está ahí. Dios está ahí. Vamos a hacer un análisis de la parábola del hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Hacemos un análisis de la parábola del hijo pródigo del verso 11 en adelante.
y leemos Lucas 15 del 11 en adelante para hablar de lo que dice y no dice la parábola del hijo pródigo, que tiene que ver con el tema de hoy, de esa lucha que tenemos con el pecado, ¿verdad? A los cristianos, ¿verdad? Si tú no eres cristiano, pues estás peor porque ni siquiera tienes al Espíritu Santo para que te ayude. Lucas capítulo 11 dice así, y leemos del verso 11 al 24. También Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El padre le dio los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Es una parábola hermosa. Habla de la realidad de uno que vivía en la casa del Padre. Eso revela que es una persona, un cristiano. Principalmente es una parábola para cristianos. Habla del amor incondicional del Padre. Lo vio de lejos. Lo estuvo esperando todo el tiempo. Cuando vino arrepentido, no le cayó arriba, sino que lo recibió y lo puso en la posición de hijo, que era lo que le pertenecía. Nunca perdió esa posición. Era un hijo descarriado, pero hijo. Pero hay otras realidades que no se hablan, pero que se puede uno preguntar sobre ellas. Porque una persona que reconoce que en la casa del Padre hay mucho amor, que aún a los jornaleros se trata tan bien, que él, cuando se da cuenta de su vida desperdiciada, regresaba para pedir que lo hicieran jornalero y ya no hijo, porque él pensaba que el amor, que él no se merecía regresar a casa, no se merecía recibir la herencia de hijo. Yo me conformo con que me hagan jornalero, un peón, un trabajador de allí de la hacienda. Si él sabe que había amor allí, si él sabe que había provisión, ¿por qué se fue de la casa? Tengo que preguntarle a muchos que están sentados aquí en el día de hoy, muchos hijos de pastores, personas que se han criado en hogares temerosos de Dios y que han desoído la voz de madres, de pastores, de padres. Se han aburrido de lo bueno y se han ido detrás de lo malo. La Biblia no dice qué pasó en la vida de este joven, pero a mí me gusta a veces imaginarme cosas. Lo que voy a decir no está en la Biblia, por lo tanto no estoy citándolo como palabra de Dios. Pero yo me puedo imaginar que aquel joven visitó al pueblo algunas veces y vio las francachelas, las orgías de la gente que no vivían con el Padre, que no vivían como se vivía allá. Vieron hombres con 2 o 3 mujeres hermosas en alguna fiesta cuando pasaba. Vio gente riéndose, pareciendo muy divertido, tomando vino. Y viene ahí esa carne
Y viene ahí ese enemigo y te dice, qué aburrido es estar en las cosas del Señor. Le pasa mucho a los jóvenes cristianos que se crían en la iglesia y llegan a la universidad. A veces ocurre antes, pero la universidad es todavía más peligrosa, porque es cuando usualmente se van independizando más de los padres. Y se crían en la iglesia y empiezan a ver sus compañeros, hacen amistad con gente, que empiezan a hablar de lo que pasaron el fin de semana, que se amanecieron, que se emborracharon, que tuvieron sexo, que se divirtieron, que fueron aquí, fueron allá. Y él piensa, y yo lo que hago todos los domingos es ir a la iglesia. Hay cosas que ver allá afuera que en la casa del Padre no se pueden ver. Y la vieja naturaleza es curiosa. Fíjate que Dios le dio a Eva todos los árboles y a Adán todos los árboles del mundo, menos uno. Le puso eso de prueba de fe. Dijo, todo menos ese. Y Eva lo miraba y Satanás lo veía que decía, oye, ¿por qué será que no podemos comer de ese árbol? Tenía millones de árboles de este lado, pero ¿qué será? La curiosidad que le da a uno por la mujer que no es de uno, ¿verdad? O por el hombre que no es de uno. La curiosidad que le da a uno por experimentar cosas que otros experimentan. Esa inconformidad con lo que Dios está haciendo y con lo que Dios hace. Ese menosprecio a la obra de Dios. Porque eso es lo que es. Es mejor la calle. Es mejor vivir como los demás. Porque yo me tengo que abstener de eso si otros lo hacen. Mira a los artistas cómo se divierten. Mira, hasta los políticos ahora están viviendo como degenerados. Los únicos mojigatos somos nosotros los cristianos. Y ahí el diablo sigue hablando a la mente, la vieja naturaleza dice, chico, ¿tú sabes lo que tú te vas a divertir ahí? Y el cuerpo que siempre está dispuesto dice, vamos para encima. Esa curiosidad de ponerse en una internet a ver pornografía o a hablar con una persona que no es tu esposa, tu esposo, o un joven soltero con una muchacha con un desconocido. Y si lo piensa bien, dice que yo hago hablando con una mujer que no es mi esposa, con un hombre que no es mi esposo. ¿Qué yo hago comunicándome escondido de mi mujer, escondido de mi esposo, usando los teléfonos por allá, llamadas secretas, lugares donde yo tengo hasta un password por allá que mi esposa no conoce o mi esposo, para que yo tenga una... Entonces, uno no se da cuenta que todo eso son adulterios. Porque acuérdate que el pecado comienza en la mente, lo hemos dicho, es lo que hemos probado aquí, ¿verdad? Tú ya mismo vas a quedar embarazada del pecado. Bueno, a veces queda embarazada también de otra manera. Porque es que hay un cuerpo dispuesto, tú le estás dando lugar al diablo, le estás dando lugar a la carne, tú estás barriéndole el piso al pecado para que él se adueñe de tu vida, destruya tu familia y tu casa y tu vida cristiana sea un desastre. Tú estás preparando todo el camino. La mente, ahí está. El viejo hombre está controlando. Estás haciendo las cosas por impulso, eso es lo del viejo hombre. Entonces, el cuerpo está presto y listo para hacer cosas. Y el pecado está ahí, al frente, siempre, disponible. En el libro del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan le llama la feria de vanidades. El peregrino pasó por un lugar, una aldea, donde eran, tú sabes las vitrinas cuando tú vas shopping, ¿verdad? Vas de compras a un centro comercial. Y entonces ahí te ponen los trajes más bonitos y las joyas más lindas y te ponen los equipos electrónicos. Entonces tú vas mirando la exhibición de todo lo que está, lo que ellos quieren que tú compres. Pues la feria de vanidades del mundo te presenta las alternativas de aventuras, de hacer cosas, de descubrir nuevas cosas que tú no haces, de tener nuevas diversiones y te ofrece, y los artistas te promueven eso, y los anuncios de cerveza y ron te promueven eso, y los ídolos de la gente de la música viven como loquitos por ahí para que tú hagas lo mismo, y se le pierde el respeto al matrimonio, la castidad de la mujer,
se exalta la desnudez como algo que tú tienes que vivir, vestir de esa manera, porque así que está vistiendo todo el mundo. Y todos los conceptos cristianos se van abajo. Entonces los pastores sabemos que sentados en las congregaciones hay personas que vienen el domingo a la iglesia y que aman a Dios inclusive. Y que han permitido y han dado lugar a cosas que viven una vida doble, que practican cosas en la semana, que vienen a tratar de adormecer el domingo en la iglesia. Pero la enseñanza de aquí es, tú sabes quién tú eres. Tú sabes que tú eres una nueva creación. Tú sabes que la vida anterior, como Cristo dejó atrás la muerte y los pecados y resucitó victorioso, tu nuevo nacimiento como cristiano es lo mismo. Tú dejaste atrás esa vida y naciste una vida nueva. Tú sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tú sabes que tú tienes la promesa de habitar para siempre en la gloria de Dios. Tú sabes que tú fuiste comprado, hubo mucho sufrimiento. Para que tú tuvieras nombre de cristiano, se sufrió mucho. Hubo que aguantar latigazos, salivazos, escupitazos, bofetadas, latigazos, todas esas cosas por amor a ti. Tú sabes que eso costó mucho dolor. Y ahora yo te he dado del Espíritu, dice el Señor, para que te ayude en tu debilidad. Te he dado de la palabra para que te instruya. Te he puesto líderes y personas para que te guíen por el camino. Y estoy siempre presto a escuchar tu oración y tu confesión, donde me dices que te avergüenzas del pecado y que quieres cambiar. Y yo estoy ahí para escucharte. Si has ido al mundo y estás en la posilga como llegó aquel joven, tienes que volver en sí. Aquí viene una obra del Espíritu Santo. Viene una obra del Espíritu Santo. Volver en sí quiere decir recobrar el entendimiento perdido. Y eso es una iluminación. Yo le pido a Dios porque hay una iluminación del Espíritu Santo para todas las personas que están aquí. Donde tú digas, yo no puedo continuar de esta manera, esto me da vergüenza, yo no quiero vivir así. Los que nos ven por televisión, los que nos ven por internet, yo no quiero vivir así. Dios no me llamó para que yo viva de esta manera. Y aquel dijo, me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Que tú digas también, yo me levantaré de esto. Y yo le voy a decir al Padre, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor está esperando porque esa túnica te pertenece a ti, ese anillo te pertenece a ti. Y esa fiesta te pertenece a ti como hijo de Dios. No podemos ignorar esa lucha. Porque entonces somos, dicen los americanos, naïve. Naïve somos incautos. No nos damos cuenta dónde está el mal. Yo no sé si hay aquí alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Pero hay que empezar por ahí. Él es fiel y Él va a estar contigo para siempre, pero es necesario reconocer el pecado y pedirle perdón a Dios. Doblegar el orgullo, decirle, Señor, yo necesito tu perdón. Y yo quiero preguntar, aquí hay alguna persona que hoy, allí donde está, reconoce que necesita esa relación con Dios, que necesita que el Espíritu Santo venga a su vida, que su nombre sea escrito en el libro de la vida para siempre, y hoy reconoce ese pecado y le dice al Señor, yo te entrego mi vida, mis pecados, ven a mi vida como Señor, y lo hace levantando su mano allí donde está. ¿Hay alguna persona que le entrega la vida a Cristo públicamente, levantando su mano? Hoy lo recibe como Señor y como Salvador. ¿Hay alguien que tome esa decisión? ¿Alguien? Voy a volver a llamar. No vamos a insistir en este llamado. ¿Hay alguna persona que hoy toma la decisión más importante de su vida, que tiene que ver con su salvación y recibe a Cristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien que levanta su mano allí donde está? En algún lugar de la iglesia. ¿Hay alguien? Yo tengo otro llamado. Hay un niño por allí que levanta su mano. Yo no voy a ignorar ese llamado de los niños, porque los niños, uno cree que no saben lo que hacen.
pero sí saben lo que hacen. Dice el Señor que por eso que tenemos que hacernos como niños. Porque los niños a veces dan lecciones a los adultos. ¿Verdad? Por Él van a orar también. Pero yo tengo otro llamado. Tú te has sentido un poco como el hijo pródigo durante el mensaje de hoy. Y yo no voy a dejar pasar esta oportunidad de que tú también digas, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo me he alejado de ti. A veces los alejamientos no quiere decir necesariamente, porque el hecho de indiferencia, otras cosas también es alejamiento, además de los pecados que también son alejamientos. De una manera o de otra, tú has caminado fuera de la casa del Padre, te has distanciado y hoy quieres reconciliar tu vida con Dios. Quieres pedirle perdón al Señor y quieres volver a casa del Padre, decir, Padre, yo quiero comenzar de nuevo una relación. Ayúdame en mi debilidad. Quiero estar contigo. Si usted es cristiano, yo, Señor, me reconcilio contigo. Yo vuelvo a restaurar aquella relación. Yo sé que todavía soy tu hijo, pero he caminado en dirección contraria. Y yo en este momento quiero, Señor, que tú me perdones. Y si usted quiere oración por eso, yo le voy a pedir que usted se levante y venga hasta acá, donde usted pide al Señor una reconciliación. Y vamos a orar por los que pues, tengan el valor de levantarse y reconocer que han descuidado su fe y que necesitan restaurar una relación. Viene un caballero caminando por ahí. ¿Cuántos alaban al Señor por este caballero que está aquí? Viene otro caballero. Alguien más. Viene un caballero por ahí caminando también. Necesitamos gente que ore aquí por ellos. Ahí tenemos dos caballeros más. Todos son caballeros. Las damas no pecan aquí. Alguien más. Bueno, esto es cuestión del Espíritu. Yo no puedo hacer lo que usted no entiende que el Espíritu está haciendo en su vida. Así que vamos a terminar el llamado, a menos que alguien adicional se quiera levantar y caminar hasta acá y reconocer que necesita oración. Caballero que se levanta y viene hacia acá. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Ellos van a orar por ellos. ¿Él quiere oración también? ¿Los dos o él? ¿Los dos? Los dos. ¿Usted también, caballero? Un caballero también que quiere oración. Bueno, el Señor le sigue trabajando. Pues seguimos permitiendo que Dios haga las cosas. Nosotros estamos interviniendo ya. Ahora le pasamos el control al Espíritu Santo. ¿Eh? Así es que donde debe de estar. Y es que seguimos sencillamente dejando que Dios haga lo que tiene que hacer. Vamos a ponernos de pie nosotros mientras ellos están orando ahí. Mire, usted levante las manos al cielo y humildemente dígale al Señor, Señor Jesús, yo no puedo negar que arrastro por este mundo un cuerpo de muerte y una mente que ya viene corrompida, lo que llamamos el viejo hombre. Sin embargo, tú me llamas a una vida de virtud y de testimonio. Por lo tanto, estoy en guerra, Señor. En guerra conmigo mismo. Necesito tu ayuda.
Primero te pido perdón. Necesito que limpies mi corazón y me des sabiduría para aprender a depender de ti, a huir del pecado. Hazme entender lo que es ser una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga.